Shalom, queridos hermanos. Vamos a estar dando inicio al estudio de la palabra de Yahweh Baruch Hashem y vamos a estar abriendo nuestro Tanaj, nuestra Biblia, en el libro de Daniel capítulo 11, del verso 29 en adelante. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitín, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con todos los que quebrantaron el pacto santo. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán contra él el continuo, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce su Elohim, ese se fortalecerá y actuará. Ahora, automáticamente, lo que dice la Biblia que va a suceder al tiempo señalado, y quiero que notes, es a un tiempo señalado. El Padre dice, hay una señal, hay un tiempo. Al tiempo señalado, vuelve otra vez al mediodía. Pero esta postrera vez no va a ser como la primera. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, otra vez Estados Unidos regresó. Ahora viene George Bush hijo y se encuentra con una situación en la que la economía está por el suelo, está hecha a pedazos. Y que ese país necesita una manera muy fuerte en la cual él pueda tomar y hacer dinero. ¿Cuál fue la receta de la vez anterior? La vez anterior fue la guerra. Había un negocio inconcluso. No le habían cortado la cabeza al rey de Irak. El rey de Irak, déjame informarles, o el país de Irak, no solamente eran uno de los principales, sino que era el tercer productor de petróleo del mundo. Habían ayudado a uno de los principales productores de petróleo del mundo, en este caso Kuwait, y habían sacado una gran riqueza. Ahora, si podían no solamente atacar a Irak, sino que quedarse con Irak, pues ahora imagínense la cantidad de riqueza que iban a tener. Hicieron un plan, buscaron pleito de nuevo, había que cortarle la cabeza al rey de Irak, y esta vez atacaron al reino de Irak. Ustedes conocen el asunto de las Torres Gemelas y todo lo que eso conlleva. Y finalmente, Estados Unidos ataca otra vez a otro país del Medio Oriente. Estamos hablando de Irak. ¿Ven cómo va la profecía? ¿Cómo va el asunto bíblico? Ok, ¿qué sigue? Mira, quiero que entiendan, queridos Sajín, la Escritura dice que no será la postrera. No utiliza la palabra segunda, solamente dice la postrera. Al decir la postrera, puede ser que esta sea, o puede ser que incluso el Padre, por misericordia, haga que haga otra. Pero quiero que entienda que esta es la última vez. Va a haber una última vez. Esta puede ser ya la última vez, porque de hecho no les está yendo como les fue la primera vez. No les fue como fue la primera vez. Porque esta vez Estados Unidos ataca. Mira lo que dice en el versículo 29. Al tiempo señalado, dice, volverá al mediodía o al Mediterráneo, pero no será la postrera como les fue la primera. Estados Unidos ataca, esta vez obviamente a Irak, ustedes conocen la historia, pero a diferencia de la vez anterior, cuando Estados Unidos recuperó Kuwait, los jeques, los sultanes y todos los que eran dueños prácticamente del petróleo de Kuwait, esos quedaron vivos, y esos son los que pagaron tributos, y esos son los dueños del dinero. Ellos son los que tenían todo el dinero y pagarle a Estados Unidos por su contribución en liberar Kuwait. Pero aquí vinieron y atacaron Irak. El problema es que el dueño de todo lo que había en Irak, ¿quién era? Saddam Hussein. Y al matar a Saddam Hussein, pues obviamente, ¿quién se quedó con todo lo que tenía Saddam Hussein? Pues ¿dónde se encontraban las cosas que tenía Saddam Hussein? ¿En dónde estaban todo eso? ¿En dónde estaban todas esas riquezas? En diferentes lugares. Invertidos en bancos, invertidos en financieras. ¿Quiénes fueron los que realmente se quedaron con toda esa riqueza de Saddam Hussein? Pues los financieras, los bancos. Los ricos del mundo son los que realmente ganaron con esa guerra. Estados Unidos no obtuvo prácticamente nada de lo que ellos habían pensado obtener. Al contrario, quedaron ahora más gastados de lo que quedaron anteriormente. Y han comenzado a tener una serie de problemas económicos graves. Mira lo que dice la Escritura. No será la postrera como fue la primera. Nota que no está diciendo que van a perder. De hecho, no pierden, ganan. Pero no les va como les fue la primera. No hay riqueza. No vuelven al país con grandes riquezas. Dice el versículo 30. Porque vendrán contra él naves de Quitim o de Chipre, o algunas versiones dice Quitim, y él se contristará. Pausa. Déjame hablarte acerca de vendrán contra él naves de Chipre. Chipre. ¿Qué era Chipre? Chipre es una isla que está entre el Medio Oriente y África. O sea, está entre lo que es Europa y lo que es África. Chipre, te voy a explicar para qué servía. En la época en la que esto fue escrito, y en la época incluso del apóstol Shaul, y en la época de Yahshua HaMashiach, Chipre era el World Trade Center. Déjame que te lo explique de otra manera. Era el centro de comercio mundial.
todas las naves, y quiero que notes que la misma Biblia dice naves, y utiliza la palabra naves. Mira lo que dice el versículo 30, Daniel 11:30, porque vendrán contra él naves de Chittim. Ahora, ¿qué eran las naves de Chittim? ¿Eran naves de guerra? No. Las naves que iban a Chittim eran naves comerciales, naves de comercio. Todos los, vamos a decirlo así, cosas deseables de Europa, del Medio Oriente y del norte de Europa eran traídas a las costas. Y las naves de las costas las llevaban a Chipre para ser canjeadas y vendidas por las naves que venían de Egipto y del sur. Navegaban y llegaban a Chipre. Y en Chipre hacían intercambio de bienes. O sea, Chipre era el World Trade Center. ¿Me están siguiendo? Eso es lo que era Chipre. Ahora, al decir que vienen contra Estados Unidos o contra el rey del norte naves relativas a los bienes comerciales mundiales, estamos hablando del dinero o del comercio mundial. Quiere decir que el comercio mundial va a venir en contra de ese rey del norte. Eso quiere decir una crisis económica muy grave. Ok, ¿cómo le está yendo a Estados Unidos en este momento? Mira lo que dice. Al tiempo señalado vuelve a Irak. Regresó. No le va como fue la primera. No le está yendo como fue la primera. Y vendrán finalmente contra él naves de Chittim. O sea, su crisis se acrecienta. ¿Por qué? Pues porque pasan muchas cosas. Finalmente se contrista. Contristarse es desanimarse. Se desanima, se desalienta y tiene que volver. O sea, tiene que dejar la invasión y las tropas tienen que regresar a casa. No regresan con riquezas, no regresan con dinero y vienen a un país al cual ha tenido una crisis económica devastadora. ¿Qué sigue? Se enojará entonces contra el pacto Kadosh, el pacto santo. Hará volver, pues, y entonces va a buscar que le ayude a alguien. Va a pensar que le ayude a alguien. Y va a pensar en los que ya han desamparado la Torá de Yahweh, Baruch Hashem. Ese país necesita que alguien le ayude. No puede salir de su crisis económica. No puede obtener dinero de ninguna parte. Los bancos mundiales se están viniendo contra él. Los grandes organismos de comercio se están viniendo contra él. Los acreedores están por todas partes. Las naves de Chittim vienen contra él. Y luego desastres económicos agravan más la situación. ¿Qué va a hacer ese país? ¿O se declara en bancarrota? ¿Qué va a hacer? Consigue a alguien que le preste, pero ya nadie le quiere prestar. Ya los chinos tampoco quieren prestarle. ¿Qué va a hacer? Entonces tiene que conseguir un prestamista. Ahora, ¿quiénes son los que consiguieron todo ese dinero? ¿Quiénes son los dueños de los bancos? ¿Quiénes tienen el dinero realmente? Bueno, dice la Escritura que los que han desamparado el pacto santo. Esos son los que tienen el dinero. Déjame hablarte acerca de quiénes son los que han desamparado el pacto Kadosh, ese pacto santo. Aquí es donde surgen el papado y sus hijas. ¿Tiene el papado dinero? ¿Tienen las iglesias cristianas dinero? Pregunto, ¿tienen las iglesias protestantes? Estoy hablando de las iglesias bautistas, anglicanas, luteranas, mormonas, testigos de Jehová, la denominación que tú quieras. ¿Tienen dinero? Están forrados en dinero. Ahí tienes tu prestamista. Ellos son los que ofrecen dinero. Ahora están pensando el papado y sus hijas en unirse para sacar al mundo de su crisis mundial. Bueno, les voy a poner unos audios. Vamos a escucharlos. Y fíjense dónde fue esta reunión. Mira, vamos a escuchar esta primero. Cerca de 200 representantes religiosos de todo el mundo participaron el martes en la oración conjunta por la paz, con la que ha concluido el encuentro interreligioso del Palacio Episcopal Ortodoxo de Nicosia en Chipre, promovido por la comunidad de San Egidio. La ceremonia terminó con la firma de un llamamiento a la paz, propuesto por un representante de la comunidad de San Egidio, en el que se pide a las naciones construir un nuevo orden mundial de paz. Quello che riguarda lo spirito. Asistimos a un momento difícil de la historia, a causa de la crisis económica que amenaza al mundo y que ha deshecho tantas seguridades. Muchos ven el futuro con pesimismo, y si los ricos no les ayudan, un gran mundo de pobres pagará un duro precio por esta crisis. No es momento para cerrarse en pesimismos, advierte el mensaje. Los principales líderes de las religiones del mundo se reunieron en Chipre para hacer un plan conjunto para sacar al mundo de su crisis económica. En Chipre, hace como 3-4 años atrás. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Esto es un movimiento ecuménico, o sea, dirigido por los católicos y los ortodoxos, en el cual asisten las principales iglesias de la tierra, buscando sacar a los países más importantes de la tierra de sus crisis económicas. Bueno, ¿ya tienen en mente hacia dónde nosotros vamos? Ok, dice la Escritura, Estados Unidos está urgido, no hay a quien le preste. Vendrán contra él naves de Chittim
Estoy en el versículo de Daniel 11:30. Se contrista, se desanima. Finalmente tienen que volver las tropas. Y entonces se enoja contra el pacto Kadosh, con el pacto santo, y piensa que él le ayude, y encuentra que le ayuden los que ya desampararon el pacto santo. Las iglesias falsas, las iglesias paganas, el papado de sus hijas, las iglesias que guardan el día domingo, las que no celebran las fiestas de Yahweh, les dicen, aquí está el dinero, nosotros sacamos de tu crisis económica. Pero por supuesto que no va gratis la cosa. ¿Ya ven por dónde va la cosa? Ahora, va a haber un argumento muy sólido para que ese país dé a torcer su brazo en cuanto a los dos famosos o principios de la Constitución, los dos enmiendas de la Constitución. Es mejor que un grupito perezca y no que toda la nación perezca, que fue el mismo argumento que usaron contra Yahshua HaMashiach, Baruch Hashem. Ese mismo argumento es el que van a usar para que ese país finalmente dé su brazo a torcer. Eso mismo lo van a hacer. Ustedes van a encontrar que eso vez tras vez ocurre. El padre dice que lo que pasó en la época de Hadasa, de Esther, va a volver a ocurrir. ¿Se acuerdan que lo que pasó con Hadasa? El enemigo de Yahweh, Naamán, que era la iglesia falsa, vino con el rey y le ofreció una gran cantidad de dinero para que el rey firmara una ley en la cual todos los yaudí quedaran proscritos. ¿Se acuerdan? Y exactamente hicieron lo mismo y así nos vamos. Siempre es el mismo estilo a que siempre se incurre. Una vez más, vuelve a ocurrir lo mismo. Vendrán contra él naves de Shittim, se contrista, se regresa, se enoja contra el pacto Kadosh, vuelve a su tierra, piensa que le ayuden los que han desamparado el pacto santo. Entonces, versículo 31 dice, son puestos brazos de su parte. ¿Quiénes? Los que desampararon el pacto santo. ¿Qué hacen? Primero, contaminan el santuario. Yo ya les dije lo que es contaminar el santuario. Presentan un nuevo sistema de adoración. Dicen, vamos a hacer una iglesia, todos vamos a adorar igualito. Primero contaminan el santuario, quitan el continuo y ponen la ley dominical. Así va a ocurrir, ya que el protestantismo extenderá la mano de camaradería al poder romano por alguna razón. ¿Por qué? Porque necesitan dinero, porque necesitan ayudarse. Entonces se decreta una ley contra el día de reposo. Entonces, en ese momento es cuando Yahweh hará su obra extraña en la tierra. ¿Lo vieron? ¿Qué tan lejos estamos de eso? Entonces, ahora el ángel empieza a explicar qué va a ocurrir cuando esos grupos ofrecen su ayuda al rey del norte. Vamos a ver cómo lo explica. ¿Cómo es que llegamos a todo esto? Bueno, versículo 32. Con lisonjas empieza entonces la campaña de enamoramiento, ¿verdad? Con lisonjas hará pecar a los violadores del pacto. Mas el pueblo que conoce su Elohim, esto ya lo leímos, déjame hablarte acerca de estos 12 edictos. Antes de avanzar, se me olvidaba hablar acerca de esos 12 edictos. A nosotros, hermanos, se nos olvida generalmente que el libro de Daniel está escrito ¿para cuándo? ¿Para cuándo fue escrito ese libro? Para todo el tiempo del fin. Ahora, ¿qué parte para el tiempo del fin? ¿Todas las partes proféticas o nada más una parte del libro? Todo el libro. E incluso las historias. En el libro de Daniel hay 12 edictos. Y esos 12 edictos tienen que venir contra el pueblo Kadosh, contra el pueblo de Yahweh. Edicto número 1, que es bien famoso, es el edicto de adorar la imagen. El edicto de adorar a la imagen, ustedes me dicen a qué se equipara. Acuérdense de qué se trataba ese edicto. Ese edicto consistía en lo siguiente, en que el rey construyó en la llanura de Dura una estatua, ¿se acuerdan? Gigantesca, toda de oro, y les dijo a los seres humanos, pónganse de rodillas ante esa imagen. Si no se arrodillan ante esa imagen, los vamos a arrojar ¿a dónde? Al horno de fuego. En pocas palabras, si ustedes no transgreden el segundo mandamiento, porque como dice el segundo mandamiento, no te harás imagen de ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra, no te inclinarás a ella ni las honrarás. Si no transgredes el mandamiento que dice no te puedes inclinar ante una imagen, te lanzo al horno de fuego y te mueres. Ahora, ¿qué edicto nosotros sabemos que va a venir en el cual va a implicar que los seres humanos transgredan un mandamiento o se mueran? El cuarto mandamiento, o sea, la ley dominical. Es decir, ese edicto de adorar la imagen es equiparable a lo que va a ocurrir cuando venga la ley dominical. Bueno, entonces deja de lado la ley dominical, hay otro edicto. En Daniel hay otro edicto. Hubo un edicto en el cual un grupo de personas se pusieron de acuerdo para sacar una ley cuyo único objetivo verdadero era matar a Daniel. ¿Quién era Daniel? ¿A quién representa Daniel? Pues al pueblo de Yahweh. ¿Y por qué lo odiaban? Porque Daniel era del pueblo de Yahweh. Por eso lo odiaban. ¿Y qué querían? Querían desaparecerlo. Querían exterminarlo. Y para desaparecerlo, ¿qué hicieron? Hicieron un edicto. Dijeron, mira, no vamos a encontrar contra él nada que lo saque de la Torá. Lo que podemos hacer es hacer un edicto que tenga que ver con religión. Vamos a hacer un edicto religioso en el que todos vamos a adorar igual. Todos vamos a ser miembros de la misma iglesia y todos vamos a tener la misma iglesia. ¿Cómo se llama eso, hermanos? Ecumenismo.
durante 30 días. Y si no se unen, los vamos a dejar que los leones vengan contra él, las fieras del campo, de la tierra, vayan contra ellos. Los vamos a dejar fuera de la Torá y que hordas salvajes vengan contra ellos y que los ataquen y que los maten. Y más encima no va a haber policía que los defienda. O que vengan contra ellos bandas armadas, o les vamos a enviar, así como en la época de la mafia, que van y destrozan sus casas y nadie los va a defender. Las bestias de la tierra van a ir contra ellos. Los vamos a lanzar a los leones. Esa es la ley ecuménica. Yahshua dijo, seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Os perseguirán y os matarán por todas las naciones. Ahí está. Ese edicto es el edicto ecuménico, cuyo único objetivo es dejar al pueblo de Yahweh fuera. Regresemos. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué va a ocurrir? Mira, fíjate. Con lisonjas hará pecar a los guardadores del pacto, mas el pueblo que conoce su Elohim se esforzará y ¿qué hará? Y van a empezar a trabajar. Entonces el versículo 33 dice que empieza la persecución. Los sabios del pueblo darán sabiduría a muchos y caerán a cuchillo, a fuego, cautividad y despojo por días. Y en su caer serán ayudados de pequeño socorro. Y muchos se juntarán a ellos con lisonjas, y algunos de los sabios caerán para ser purgados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Ahí está la persecución contra el pueblo de Yahweh. Mira, Daniel la menciona Yahshua en Mateo capítulo 24, ya vimos esa grabación, ya está disponible ese tema. También aparece en Apocalipsis capítulo 11, y eso yo te los tendría que presentar, pero eso es otro asunto. Pero ahí está, ese es el tiempo de angustia previo. El pueblo de Yahweh se está esforzando para trabajar, pero en ese tiempo los están matando, los están metiendo a cárcel. Acuérdate de que esto es literal. No estamos hablando de cosas simbólicas. No hay bestias. Estamos hablando de cosas literales, que están pasando literalmente. No hay ningún símbolo. Hay una persecución. Al empezar el tiempo de angustia, o sea, cuando comienza la persecución, cuando comienzan a matarte, cuando comienzan a meterte en la cárcel, entonces fuimos henchidos de ¿qué cosa? Te lo voy a poner de otra manera. Porque en estos momentos no viene el Ruach HaKodesh a cada uno de nosotros, el Espíritu Santo. Porque no estamos consagrados. Ahora te voy a decir por qué no estamos consagrados. Mira, te voy a decir por qué. Porque nos andamos con puras tonterías, con puras necedades. Mira, yo utilizo otra palabra, pero no les gusta mucho mi palabra. Son, disculpen, estupideces, para que tú lo entiendas más. Cosas que no tienen importancia. Si lo quieres ver, cosas futiles y baladíes. Para que tú me entiendas más, son tonterías, hermanos. De que mira, no me dieron cargo, de que hay el hermano fulano, mira lo que viene, ay, que ya viste la ropa que trajo, que mira que se pintó, ¿qué importa cómo viene tu hermano? Esas son necedades. No, es que aquel hermano no me gusta, es que me miró feo, que no me saludó, ay, ¿te fijaste en lo que me dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué importa lo que pasa en la iglesia? Que te dieron cargo, que no te saludó, que sí te saludó, que vino vestido de tal manera, que te hizo cara fea, que no te hizo cara fea, ¿qué importa? ¿Qué importa eso? Son puras necedades. Por eso es que nos viene el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, porque estamos envueltos en puras tonterías. ¿Y sabes por qué? Porque no tenemos consagración. De aquí nosotros terminamos de escuchar estos temas y nos comenzamos a poner una película. No nos importa. Si estudias bien y si no estudias tan bien y si no oras, no importa. Si tienes problemas, todos tenemos sus pecadillos por ahí escondidos. Nadie tiene problemas, estamos ahí buscando hacer lo menos que se pueda por Yahweh. Y así vivimos. Y esa es la verdad. En las iglesias tratan de buscar lo menos que se puede hacer por Yahweh. Y estamos cada día orando, haciendo tefilá para que se encienda el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, sobre nuestras vidas. Y por un lado pensamos, ¿qué importa, hermanos? Un montón de problemas, un montón de situaciones, y estamos haciendo política con aquel, política con aquellos, y echándole a aquel y diciéndole cosas contra aquel hermano, y empezamos a criticarnos, a enojarnos, porque aquel hermano me dijo cosas que están muy enojados, ¿no? Y están peleándose. Hay momentos en los cuales se arman peleas, discusiones, y uno se pone a pensar y dice, pero ¿cómo puede ser posible que gente adulta se ponga a discutir de esta forma? Y mucho menos entre seguidores de Mashiach, que tenemos una concepción diferente de lo que son las escrituras y andamos con puras necedades, con cosas mundanas, terrenas. Por eso es que el Ruach HaKodesh no viene. Ahora, ¿por qué no viene? No estamos consagrados. ¿Por qué no nos consagramos? Porque no hay necesidad. Estamos bien a gusto, tenemos aire acondicionado, nadie nos obliga a nada. Pero entonces, ¿qué vas a hacer? Si te echan del trabajo por tener la fe que tienes. ¿Y por qué te van a echar? Porque déjame decirte que muchos van a ser perseguidos. Y tú te vas a encontrar que incluso en tu misma iglesia vas a estar a salvo de todo esto. Porque déjame decirte que la iglesia está llena de falsos dirigentes. No te extrañe que de repente te digan que el presidente o que el secretario o que aquel fulano se están uniendo al concilio de iglesia. Y están mandando representantes y están pidiendo a la iglesia que se una. Mira, la mayoría de las iglesias se está uniendo ya al catolicismo. Entonces va a empezar la presión.
Por eso, fíjate lo que dice la Escritura. Mira, lo dice de una manera muy sutil, con lisonjas, así como le hizo el rey Nabucodonosor. Oigan, muchachos, yo los quiero mucho, les voy a dar otra oportunidad. Con lisonjas va a ser pecar, lisonjas. Y van a empezar a hacer política públicamente, lo van a presentar por la televisión, van a venir a las iglesias. Mira, eso va a suceder. Lo que va a acontecer es que el panorama se viene muy feo. Mira, y si no tienes dinero para trabajar, te van a echar del trabajo por alguna razón. Van a encontrar razones para despedirlos. Y si no tienes dinero para trabajar, si no tienes dinero para la gasolina, para el combustible de tu vehículo, si no tienes dinero para pagar la luz, a tus hijos los atormentan en el colegio, los echan de la escuela, empiezan a llegar gente a tu casa, tratan de quemarte la casa. Tú llamas a la policía no viene. Acuérdate que te echaron los leones. Miren, si ustedes quieren saber lo que va a pasar, hay una película que ustedes tienen que ver. Hay una película de algo que pasó allá en África, en la vida real. Se llama Hotel Ruanda. Vean ustedes lo que pasó en el Hotel Ruanda y eso que pasó con los Tutsis y los Hurus. Eso es lo que va a pasar con el pueblo de Yahweh. La forma en que ellos se movieron, la forma en que estaban haciendo y la cosa es que lo estaban matando y el ejército, mira, no hacía absolutamente nada. Se volteaban para otro lado y permitían que hubiera todas esas matanzas y todas esas violaciones, cosas horrendas. Eso es exactamente lo que va a pasar en el tiempo del fin con el pueblo de Yahweh. Se van a dar vuelta a otro lado y van a permitir que todo ese tipo de cosas sucedan. Ok, te están amenazando, están matando, a lo mejor te están violando tus derechos, a lo mejor están matando a tus hijos. Le están haciendo cosas horribles. Pierdes el trabajo, no tienes dinero, no tienes que comer, no hay iglesias, no hay morej, no hay pastor, no hay nadie a quien tú les puedas llamar, porque si les llaman, alguien va a decir dónde está, te van a venir a buscar, te pueden meter a la cárcel, te pueden hacer cosas horribles. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ahora, ¿qué importa que el hermano fulano no te mire bien la cara? ¿Tú crees que te va a importar a ver quién va a ganar el Mundial de Fútbol? ¿Tú crees que te va a importar eso? ¿Sabes lo que va a hacer el verdadero hijo de Yahweh, Baruch Hashem? Va a caer de rodillas a pedirle a Yahweh, Baruch Hashem, que intervenga una vez y que lo salve, que tenga misericordia de nosotros. Y lo único que vas a querer es que haya otra persona como tú que de veras se quiera salvar. Otra persona que quiera mantenerse fiel a Yahweh, Baruch Hashem. Y lo mejor hay un hermanito por ahí que no te caía bien, pero que ahí está. Y también quiere seguir fiel al Padre, igual que tú. Ahora sí no vas a ver la diferencia, lo vas a ver con un compañero en la fe de Yahshua HaMashiach. Hasta entonces, el pueblo de Yahweh se une y se olvida de esas tonterías. Entonces viene la lluvia tardía. Mira lo que dice la Escritura. Al empezar el tiempo de angustia, ¿por qué? Porque tenía que venir la angustia, tenía que venir la persecución. Entonces fuimos henchidos ¿de qué cosa? Del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. No vino hasta que nos vimos angustiados y afligidos. Amén. O sea, que por las buenas no entramos en razón hasta que vinieron las malas. Ahí viene. Entonces fuimos henchidos del Ruach HaKodesh y es cuando salimos a proclamar, en medio de la persecución, a proclamar más plenamente el sábado, el Shabbat. Obviamente las otras iglesias se van a enfurecer, pero entonces los escogidos de Yahweh, Baruch Hashem, comprendiendo claramente que comprendemos la verdad, salen y ¿qué sufren? La persecución con nosotros. Quiero que entiendas, en esta persecución sí hay muertos, pero a ellos no les importa. Con tal de estar del lado del Padre, ahí es donde salen las ovejas que no son de este redil. Salid de ellas, pueblo mío. Y ese es el pueblo, ese es el fuerte pregón, esa es la tierra iluminada, ese es el martirio del cual te estoy hablando. Será predicado el evangelio del reino por martirio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Y es lo que te está diciendo el libro de Daniel. Hay una persecución. Sigo leyendo. Daniel 11:35. Y algunos de los sabios caerán para ser purgados, limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y el rey del norte, Estados Unidos, hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo y contra el Elohim hablará maravillas y será prosperado hasta que sea consumada la ira, porque así está hecha la determinación. O sea, Yahweh en su voluntad, hasta que se acabe la ira, el papado y Estados Unidos van a estar de amantes. ¿Tú sabes quién es el líder de la falsa religión? El papado le va a ofrecer dinero. Las iglesias protestantes se van a unir con él. Y todos en una misma iglesia, unidos con ese país, se conforman a lo que nosotros conocemos en la segunda bestia de Apocalipsis capítulo 13. Y ya unidos, están felices. Entonces, mira lo que dice la palabra de Yahweh. Será consumado hasta que sea la consumada la ira, porque así está hecha la determinación. Versículo 37. Y del Elohim de sus padres se olvidarán. ¿Cuál es el Elohim? ¿Cuál es el padre de ese país? Ese país fue fundado, y tú ves lo que dice el billete, en God we trust. Ese país, aun cuando lo dicen, eso lo creían los fundadores de ese país, pero ya no lo creen los hijos.
Por eso dice la Biblia, de ese Dios ya no se acuerdan. No les importa lo que el Padre diga. Del Elohim de sus padres no se acordarán, ni el amor de mujeres, ni se cuidará de Dios alguno, porque sobre toda cosa se engrandecerán, más honrará, mira lo que dice el versículo 28, al Dios de la fortaleza, al Dios Maosín. ¿A quién está honrando? Al Dios de la fortaleza. Ese fue el que peleó contra las fortalezas del libro de Daniel. Y tú te vas a ver eso. ¿Y quién era el que peleaba contra el pueblo de Yahweh? El papado. ¿A quién está honrando? Al papado. Al Dios que sus padres no reconocieron. Ese país nació, fue fundado precisamente para huir del papado. No lo querían reconocer. De hecho, dijeron, queremos una nación que no tenga rey, un gobierno que no tenga rey, una iglesia que no tenga papa. Queremos ser libres. Lo honrarán con oro y plata, piedras preciosas y con toda cosa de gran precio. Y con el Dios ajeno que conocerán, harán unos baluartes con el Dios de las fortalezas, el Dios Mausín, crecerá en gloria, y los hará enseñorear sobre muchos. Y por interés, entonces, ¿qué dice? Repartirá la tierra. Ahí están, teniendo el pleno remance, el papado de Estados Unidos. Quiero que notes que ahí está ya la persecución. Y entonces dice la palabra de Yahweh. Pero al fin del tiempo, versículo 40, y quiero que notes, aquí ya se está acabando la gracia. Pero al fin del tiempo, el rey del Mediterráneo, y quiero que entiendas que este es otro rey del Mediterráneo, y vamos a ver quién es ese rey del Mediterráneo. El rey del mediodía va a pelear contra el rey del norte. ¿Quién es el último rey del norte? ¿Y quién es este rey del Mediterráneo? Sigue leyendo. El rey del norte levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchos navíos, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Y mira cuáles son las provincias que se salvan. Busca un país a ver si lo encuentras. Vendrán a la tierra. ¿A qué tierra vienen? ¿Cuál es la tierra gloriosa? ¿Cuál es la tierra deseable? Pues es Jerusalén. Tú sabes cuál es el anillo de compromiso, el diamante, la perla que el papado ha querido o ha querido tener siempre. Jerusalén. Pastor, ¿cómo? Sí, es verdad. Mira, ¿tú qué crees que eran las cruzadas? Las cruzadas fueron intentos del papado por quedarse con Jerusalén. Nunca pudo. Hubo una cruzada en la que ganaron. Los cruzados se quedaron con Jerusalén algo así como un mes, 15 días, no sé qué tanto. Eso ustedes lo pueden ver a través de una película que pasó, que se llama El Reino de los Cielos, The Kingdom of Heaven. Te cuenta lo que ocurrió en el momento en que se muere el rey que estaba en Jerusalén. Y en ese lapso, los cruzados, que eran obviamente los que estaban del lado del papado, los templarios, los que estaban del lado del papado, se quedan con el control de Jerusalén. En ese tiempo le piden al papa que venga a Jerusalén. Y el papa apenas iba a Jerusalén. Y en ese tiempo vinieron los musulmanes y se quedaron con Jerusalén. La época de Salahaddin o Saladino. Nunca se pudo quedar con Jerusalén, nunca. Lo que el papado no pudo hacer en cientos de años, lo hicieron los judíos en una guerra de 7 días, en 1847. Porque Jerusalén es de ellos. El Padre se las dio a ellos. ¿Te das cuenta? Es algo interesante. Siempre se ha querido quedar con Jerusalén y nunca ha podido. Pero finalmente, en pleno romance con el país más poderoso de la tierra, ¿por qué el papado no se puede meter con Jerusalén? ¿Por qué? En este momento, ¿por qué no puede? Te voy a decir por qué. Porque Estados Unidos es el mejor amigo de Jerusalén. O, mira, vamos a decirlo así. Ese país pequeñito es el amigo del más grandote de la escuela. Del más grandote. Nada más que hay un problema. Ahora, ese más grandote se enamoró de la que se desea, de la que se quiere echar al pobre país más pequeñito o al más chiquito de la escuela. ¿Me estás entendiendo ahora? Obviamente Jerusalén, Israel, vienen contra él. Y la Biblia dice, vendrán a la tierra deseable. Es Jerusalén. Y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán. Mira, el ángel no quiso dejar al pobre Daniel porque Daniel era de ahí. No lo quería dejar ahí. Mira, ¿sabes qué, Daniel? Jerusalén va a quedar ahí, va a caer. No le quiso decir. Fíjate la forma que se lo dice. Mira, te voy a decir cuáles se escapan. Mira, búsquelo. A ver si ven Israel. Si se escapa. Caen Edom, que está a un ladito de Israel. Moab, que está al otro lado de Israel. Y los hijos de Amón, que está al otro lado de Israel. ¿Cuáles cayeron? ¿Cuáles se escaparon? Los palestinos, los egipcios. Pero no mencionó a Israel. Dijo que venía a la tierra deseable, pero no mencionó que se salvaba Israel. En pocas palabras te está diciendo que Israel cae bajo el control de Estados Unidos y el papado. ¿Por qué? Porque tiene que reconstruirse el famoso templo,
que todas las iglesias protestantes de ese país quieren que se construya. ¿Por qué? Porque todas sus profecías están centradas y basadas en la reconstrucción del templo de Salomón. Todos los que son dispensacionalistas ven hacia la reconstrucción del templo de Jerusalén como si fuera el cumplimiento de las profecías. Versículo 42. Asimismo, extenderá su mano a las otras tierras, a Egipto, que se ha mostrado amigo de hasta cierto punto, y será apoderado de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto, de Libia y de Etiopía, que es un país amigo de Israel. Estamos hablando de un país donde hay muchos judíos, por donde pasará. Ahora es interesante que Egipto, Libia y Etiopía fueron países que cayeron antes de que cayera Babilonia. Interesante, ¿no? Países que cayeron antes de la caída de Babilonia, cuando vinieron los reyes de Medio Persia a conquistar Babilonia, los países que cayeron fueron Egipto, Libia y Etiopía. Esas son las 3 costillas que traía aquel oso en la boca. Y nuevas del oriente y del norte, quiero que notes ahí, sobre la conquista de Jerusalén. Entonces vienen nuevas del oriente y del norte. Noticias. A ver, déjame ubicarme. Mira, del oriente y del norte, ¿qué noticias son esas? ¿Qué cosa viene del norte y viaja hacia el oriente para entrar aquí? ¿Qué cosa es eso? Yahshua HaMashiach. Porque el trono de Yahweh está al norte y para venir acá tiene que venir a la constelación de Orión, donde está la puerta para entrar a esta zona del universo. ¿Verdad que sí? Nuevas del oriente y del norte. Lo espantan. Ahí viene ya. El carro de la nube viene hacia acá y ¿sabes a qué viene? A destruirte. Nuevas del oriente y del norte lo espantan y sale con grande ira para destruir y matar a muchos. Ahí viene la orden de matar al pueblo de Yahweh y planta la tienda de su palacio. Versículo 45. Entre los mares salid todos los portaaviones. En el monte deseable del santuario está Israel y todo lo que se encuentra en la famosa de Almagedón y vendrá hasta su fin y no tendrá quien le ayude. ¿Por qué? Porque en esa época, le dice el ángel a Daniel, se va a levantar. Mira, ese que está ahí, lo ves, es que es como Yahweh, él se va a levantar. Miguel, ¿qué quiere decir Miguel? Miguel realmente no es un nombre. Era la forma en que se referían a él. Lo veían. Mira, él que es como Yahweh, como dijiste, el que es como Yahweh, en hebreo, Miguel. En ese tiempo, Miguel, el que es como Yahweh, esa es la forma en la que se referían. El que es como Yahweh. Él se va a levantar. Ahora quiero que tú entiendas, eso es una manera de literal, de referirse a Yahshua HaMashiach. En ese tiempo, ¿cómo se llamaba? Al que hoy día nosotros le decimos Yahshua. Se llamaba Miguel. Miguel se va a levantar. Más literal no puede ser el ángel, ¿eh? En esa época, él, el gran príncipe que está a favor de los hijos de tu pueblo, hasta los va a defender. Él se va a levantar. Y déjame decirte que ese tiempo va a ser un tiempo de angustia, cual nunca fue. Dijo Yahshua que iba a venir un tiempo de angustia, ¿verdad? Era el tiempo de angustia. Es el tiempo de angustia. Las plagas están cayendo a la tierra, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo va a ser libertado tu pueblo. Todos los que están inscritos en el libro de la vida van a tener una visa y un pasaporte. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Los unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos van a resplandecer como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua resplandor. Mira, Daniel, tú no te preocupes, cierra tu libro y sella tu libro hasta el tiempo del fin. Déjame decirte que en esa época van a pasar muchos, los seres humanos van a andar corriendo, van a andar muy apurados porque va a haber muchas cosas que hacer y en esa época la ciencia va a estar aumentada. Versículo 11. Pero tienes que entender, Daniel, que desde el tiempo que se ha quitado el continuo, que ya vimos lo que era el continuo, desde que quiten la quejilá hasta la abominación del asolamiento, la ley dominical, va a haber 1290 días, 3 años, 7 meses. Bienaventurado el que espere hasta 1335 días. ¿Quieren saber lo que son esos 1335 días? Ok, vamos a verlo. ¿Me salté algo de lo que leí en Daniel capítulo 11? ¿O les pareció todo lógico? ¿Encaja o no encaja? Todo encaja, para que ustedes vean que si encaja es porque está bien. Es como cuando tú armas un rompecabezas. Tú tomas una pieza y la tratas de meter y te das cuenta que no entra. ¿Te pareció que alguna de las piezas que yo traté aquí, que te mostré, la traté de forzar? Todo entró correctamente. Entonces tú puedes darte cuenta que el rompecabezas está armado. Y así va, así va. ¿En dónde estamos parados? Te voy a decir dónde estamos parados. Desde mi punto de vista, mi muy humilde punto de vista, estamos parados en el versículo 30. Daniel 11:30. Ahí estamos. Ese país está a punto de desanimarse y está a punto de ser que vuelvan las tropas. Cuando vengan las tropas, ese país va a necesitar que alguien le ayude. ¿Y en quién va a pensar? En los que desampararon el pacto Kadosh, el pacto santo. Y después de eso tú ya sabes lo que Daniel sigue diciendo. ¿Ok? Así que empiecen a ver dónde andamos más o menos. Ahora, hermanos, lo que yo les voy a presentar es una teoría. No les puedo comprobar nada.
Yo no sé lo que va a pasar realmente. No te lo puedo decir así a ciencia cierta lo que va a pasar. Con el bienaventurado que espere y llegue hasta 1335 días. Esto es una teoría. Y quiero que tú lo entiendas, porque esto no ha ocurrido. Yo lo veo hacia el futuro. Y yo creo que es esto. Esto creo que es, de paso, no es el fin de la gracia. No es el fin de la gracia. Yo creo que el ángel dijo, bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días. Porque en esa épocación ocurre algo. Hay un evento que el ángel dijo que iba a ocurrir. Y hay otro periodo de tiempo que también es literal, que tendría que explicártelo. Pero no va a ser hoy. Va a ser la siguiente vez que estemos estudiando profecías. Estamos en Daniel 12. El ángel, al iniciar el capítulo 12, habló de una serie de, ¿qué podemos decir? Maravillas que van a ocurrir. El ángel le dijo, mira, cuando venga ese último conflicto, se va a levantar Miguel. ¿Verdad que dice ahí? El gran príncipe que está a favor de tu hijo, de tu pueblo. Estoy en Daniel 12:1. ¿Y será tiempo de qué? De angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todo lo que se encuentra inscrito en el libro de la vida. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Y luego dice, y los entendidos van a resplandecer como las estrellas a perpetua eternidad. Ok, esto es básicamente esto, lo mismo. El levantarse Miguel es el fin de la gracia. Cuando Yahshua se levanta para venir a la tierra, ya trae las visas y pasaportes en la mano. El tiempo de angustia es el tiempo de angustia, literal. Es el tiempo de angustia que muestra que la tierra está siendo destruida por plagas y persecuciones y destrucciones masivas. La tierra queda seca y desierta. Están cayendo plagas una tras otra. Yahshua, mira las palabras que Yahshua dice en Mateo 24. Después de la ley dominical, mira lo que dijo Yahshua, Hamashiach, sobre lo que iba a venir sobre la tierra en Mateo 24, versículo 15. Él dijo que juntamente después de la ley dominical, cuando vieres la abominación del asolamiento, la ley dominical, que fue predicha por Daniel el profeta, el que esté en el lugar santo, el que le entienda, los que están en Judea, que los que estén allá en un país determinado, arranquen. El que esté allá en Santiago, arranquen. El que esté en el terrado, versículo 17, no descienda a tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva a tomar su vestido. ¡Ay de las preñadas que críen en aquellos días! Orad, porque vuestra huida no sea qué cosa, en invierno ni en Shabbat. ¿Por qué? ¿Por qué? En Israel todo se paraliza. En Shabbat todo se paraliza, tú no encuentras un taxi, tú no encuentras locomoción colectiva, todo está paralizado el país en el Shabbat. Por eso habla que en sábado no sea así. Ahora, entonces habrá grande aflicción, cual nunca lo ha habido desde el principio del mundo, ni será. Es más, será necesario acortar aquellos días, porque si no los acortan, ningún ser humano se salva, porque no va a haber que comer. A causa de la tribulación que va a venir sobre la tierra, los desastres van a ser de tal magnitud que prácticamente el planeta entero va a quedar destruido. No se va a poder vivir en él. Y es lo que está diciendo ahí, será un tiempo de angustia, cual nunca lo ha habido. Es lo que dice el profeta Daniel. Te vas ahí a esa época, pero en esa época va a ser libertado tu pueblo. No todos los seres humanos, tu pueblo va a ser libertado. ¿Quiénes son? Los que están anotados en el libro de la vida, los que guardan Shabbat, los que celebran las fiestas, los que están conforme al espíritu de Yahshua HaMashiach, los que han quebrantado sus vidas y las han llevado hasta los pies del Mashiach. Cuando han renunciado a todo lo que es su vida, cuando han destruido los demonios que lo han perseguido por las generaciones de sus padres y han hecho liberación en sus vidas, a esos son los que el Mashiach se está refiriendo. Y los que duermen en el polvo de la tierra van a ser despertados. ¿Eso qué cosa es? La resurrección. ¿Literalmente están dormidos en el polvo o no? Literalmente van a ser despertados. Y los que enseñan la justicia, esos son los que predican, los que están de parte de Yahweh, el pueblo de Yahweh, que siguió adelante, que siguió guardando el Shabbat, que tienen el sello en las frentes. Ellos resplandecen como las estrellas. A eso nosotros les llamamos la glorificación. Cuando Yahshua HaMashiach, Baruch Hashem, transforme este cuerpo de carne, lo transforma en un cuerpo incorruptible. Resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. Esa es la glorificación. Entonces el ángel dice algo. Mira, regresemos a Daniel capítulo 12. El ángel dice, mira, y yo Daniel miré, y otros dos que estaban, él ve a unos dos que están jurando ahí. Uno estaba del otro lado del río, y dice, y estaba un varón vestido de lienzos sobre medio del río, y escuchan una conversación entre ellos. Dijo uno al varón vestido de lienzos, estoy en el versículo 6, ¿hasta cuándo será el fin de estas maravillas? Pregunta. Y oía al varón vestido de lienzo que estaba sobre las aguas del río. Fíjate la pregunta fue, estas maravillas, estas cosas que estás viendo ahí, ¿cuándo van a ocurrir? ¿Cuándo van a ocurrir? Y entonces el ángel le dijo, mira, estas maravillas van a ocurrir por tiempo y la mitad de un tiempo.
esto que estás viendo aquí tiene un tiempo y una mitad de un tiempo para cumplirse. ¿Y a partir de qué momento? A partir de que se termine el esparcimiento del escuadrón del pueblo Kadosh, el pueblo santo. Ahí lo dice, léelo. Dice, y oí el varón vestido de lienzo que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra, y juró por el viviente de los hijos que sería por tiempo y la mitad. Y cuando se termine el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo, estas cosas empiezan a ocurrir. Se levanta Miguel. ¿Cuándo dijo que se levantaba? ¿Cuándo empiezan? Cuando se termine, ¿qué cosa? Ahora déjame explicarte esa cosa. ¿Quién es el escuadrón del pueblo Kadosh? El escuadrón del pueblo santo son todos los Kadoshim, son todos los santos. ¿Y en dónde están? Están en todas partes. Hay adventistas, bautistas, luteranos, mormones, testigos de Jehová, pentecostales, asamblea de Dios, diferentes denominaciones, las cuales en estos momentos están siendo engañadas por el espíritu de Satán, que dirige a esos hombres para enseñarles mentiras y un evangelio completamente alejado a lo que es la Torá de Yahweh Baruch Hashem. Ellos en un momento determinado, comprendiendo la verdad, tendrán que salir de sus iglesias y las tendrán que dejar por amor al Mashiach. Ellos están esparcidos. Ese es el fuerte pregón. Salid de ella, pueblo mío, escuadrón del pueblo Kadosh. Salgan. Los que están esparcidos en todo el mundo, salgan para que no reciban de las plagas que vienen sobre Babilonia. Entonces, ¿qué hacen? Entendiendo claramente que poseíamos la verdad, salieron y sufrieron la persecución con nosotros. ¡Pum! Se acaba el esparcimiento del escuadrón pueblo santo. Somos uno. Entonces, ¿qué dice? Yahshua de Hamashiach, Baruch Hashem, dice, se acaba la gracia. Para mí, los 45 días restantes marcan el momento en que el día de Yahweh tiene exactamente el número completo de las personas que se van a salvar. Y ya puede acabar con la gracia. ¿Cuándo? Cuando Él quiera. Bienaventurados los que llegan a ese momento, porque esas personas van a ver a Yahshua Hamashiach, Baruch Hashem, llegar en gloria y majestad. Y ahí están tus 1335 días. Y después de eso, 3 años y medio más. Queridos hermanos, son 7 años. Desde que empieza todo hasta que el Mashiach regresa, son 7 años. No exactos, pero muy aproximados. Ok. Son los 7 últimos años de esta historia humana. Hemos acabado. ¿Preguntas? Ahora sí. Puedes ubicarme en Skype, ahmed.nahar.wadi, o a través de la página apocalipsis13.blogspot.com para que conversemos, charlemos en los estudios bíblicos de la Keilah virtual y podamos responder más preguntas de las cuales tú te puedas haber tenido en este momento. Que el Padre les dé shalom.